Hola, Dios te bendiga mucho. Bienvenido, bienvenida una vez más a este programa, La Biblia leída y explicada. Hoy vamos a comenzar con el estudio del capítulo 17 del Evangelio según San Mateo y vamos a estar leyendo los versos desde el 1 hasta el 8 bajo el título La Transfiguración. Este pasaje de la Transfiguración vamos a estudiarlo en dos partes porque está bastante largo, así que vamos a leer, pero antes vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por esta palabra, por una oportunidad más de aprender, Señor, el mensaje que tú nos tienes para hoy en este día, Señor. Pon estas palabras en mi boca, este rema espiritual que tú nos vas a dar hoy por estas escrituras. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Así que vamos a leer Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo 1. Dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Gloria sea al Señor. Y bueno, vemos aquí primeramente que dice que 6 días después que Jesús estuvo anunciando su muerte, hablando de todos los sufrimientos que él tenía que pasar, pues entonces él seleccionó de sus discípulos, de sus 12 discípulos que siempre estaban con él, seleccionó a estos 3 discípulos, a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y podemos preguntarnos si por qué Jesús no se llevó a los 12 discípulos al monte, por qué solamente seleccionó estos 3, y es que estos 3 eran los discípulos más allegados a Jesús. Jesús le hizo el mismo llamado a los 12 discípulos. A los 12 les dijo: ven y sígueme, y los 12, dejando todo lo que estaban haciendo, siguieron a Jesús. Pero evidentemente en estos 3 discípulos había un hambre de Dios mucho mayor que en el resto, un deseo de estar con Jesús, de conocerlo, un deseo de participar en su obra, en ser parte de su reino. Pedro siempre tenía la iniciativa, él quería hacer todo lo que hacía Jesús. Si veía a Jesús caminando sobre el agua, él también quería caminar, él quería hacerlo todo. Tenía una pasión muy grande por experimentar el poder de Dios y hacer todo lo que Jesús hacía. Y también vemos en Juan que siempre estaba recostado al pecho de Jesús, quería sentir los latidos del corazón de Jesús, quería sentir el amor de Jesús, el cariño que provenía de Jesús. Él tal vez tenía sus amigos, tenía su familia, pero no era suficiente para él. Él sentía la necesidad de sentirse amado por Dios y siempre estaba pegadito. Por eso es que se le llama a Juan el apóstol del amor. Y en Jacobo vemos siempre ese hermano mayor, responsable, que se toma las cosas en serio, que quiere gobernar, tener responsabilidad, servir a los demás, siempre cerca también de Jesús. Recordemos que en una ocasión la madre de Juan y Jacobo se acercó a Jesús pidiéndoles que le concediera, cuando Jesús viniera en su reino, de estar Jacobo y Juan, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y esta petición seguramente vino de parte de los mismos Jacobo y Juan, que tal vez tuvieron pena de pedírselo a Jesús y se lo comentaron a su madre, y la madre fue y pidió esto para ellos. Es decir, que ellos querían sentirse parte del reino de Jesús, querían gobernar junto con Jesús, hacer la obra de Jesús, y por ellos tener esta hambre de Dios, esta pasión, esta necesidad de estar todo el tiempo en las cosas del Señor. Cuando Jesús fue a revelarse, a mostrar su gloria como Hijo unigénito de Dios, porque recordemos que Jesús estaba en un cuerpo humano como el de nosotros, pero toda la plenitud
plenitud de la deidad de Cristo habitaba en ese cuerpo humano de una forma espiritual que no se podía ver a simple vista, pero sí los demonios lo podían ver. En el mundo espiritual era completamente visible y nuestros ojos carnales no pueden percibir las cosas del espíritu, pero eso no significa que no estén ahí presentes. Y Jesús, cuando fue a mostrarle esta gloria a sus discípulos, no escogió a los 12, sino que escogió a aquellos que estaban más cercanos de él. Y esto nos enseña algo. Dios llama a muchos, como dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. El Señor llama a muchos a su obra, llama a muchos al ministerio, llama a muchos a seguirle, pero solamente Él se revela con gloria y poder a aquellos que le buscan de todo corazón, aquellos que quieren estar con Jesús, aquellos que se comprometen con la obra de Jesús. Así que tenemos que ser como estos 3 discípulos para que seamos escogidos, para que el Señor nos revele su gloria. Y dice que se los llevó con Él para el monte y allí se transfiguró. Y esta transfiguración sucedió a modo de una visión. ¿Qué cosa es una visión? Una visión es como una ventana que se abre en el mundo espiritual para que nosotros podamos ver lo que está en el mundo espiritual, que no lo vemos con nuestros ojos carnales. Es como si lo viéramos dentro de nuestra mente, es como una película que se pasa dentro de nosotros. Tenemos como si fuera una pantalla muy grande que refleja en ella lo que vemos con nuestros ojos y también refleja nuestros pensamientos. Por eso es que podemos cerrar los ojos y recordar, y es como si estuviéramos reproduciendo una escena del pasado y la podemos ver con lujo de detalles. Es en esa pantalla que está en nuestra mente donde también se proyectan los sueños. Por eso es que a veces estamos soñando y a veces nos sentimos como si fuera real el sueño, como si estuviéramos ahí metidos, porque cuando es muy fuerte ese sueño pues se proyecta de manera tal que es casi igual que si lo viéramos con nuestros propios ojos. ¿Y qué pasó? Que cuando estos discípulos recibieron esta visión era tan grande, era tan fuerte que se proyectó en la pantalla de su mente, y en ese momento es como si ellos ya no veían el mundo natural, sino que veían solamente el mundo espiritual y veían las cosas desde el punto de vista espiritual. Así es como funcionan las visiones. Al abrirse esa ventana, al abrirse esa pantalla, nosotros tenemos acceso al mundo espiritual. Somos trasladados por un instante desde el mundo físico a una dimensión espiritual. Pero aquí dice que era una visión que ellos tuvieron, es decir, ellos estaban con Jesús y se les abrieron los ojos espirituales dentro de ellos y pudieron ver lo que estaba ocurriendo en el mundo espiritual. Y en el mundo espiritual estaba Jesús con toda su gloria, con su vestidura blanca, con su rostro lleno de luz, y pudieron ver no solamente a Jesús, sino también que vieron a Elías y a Moisés que estaban allí con ellos. Y ellos ya querían hacer, ya Pedro otra vez se entusiasmó, se emocionó y quería construir una morada física, una enramada para que todos pudieran quedar allí, porque Pedro no se estaba dando cuenta de que esto estaba sucediendo en el mundo espiritual y ya él quería hacer algo físico, quería construir un lugar para posar allí, para morar allí. Tal vez Pedro decía, yo de esta gloria no quiero salir, pero dice que mientras él todavía estaba hablando, se oyó una voz del cielo. Es decir, que en esta visión no solamente se ven cosas, sino que se oyen voces también, y se oyó la voz del cielo del Padre que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La confirmación espiritual del Padre sobre su Hijo Jesucristo, ellos la pudieron ver, la pudieron experimentar, y el Padre dijo algo muy importante, dijo, a Él oíd. En otras palabras, le estaba diciendo a los discípulos, porque esa palabra era con los discípulos, escúchenlo a Él. Eso era, yo creo que precisamente con Pedro, porque Pedro no le gustaba mucho escuchar, él siempre le gustaba hablar, siempre le gustaba tomar la delantera, y a veces somos como Pedro cuando se nos ocurren muchas ideas y queremos hacer lo que se le ocurre a nuestra mente, pero tenemos que aprender a escuchar a Jesús, a escuchar las instrucciones, las direcciones de Jesús, para que no estemos inventando cosas que no tienen pie ni cabeza, como esto que quería hacer Pedro, de hacer una enramada, hacer como una habitación física para estas personas que él estaba viendo en el mundo espiritual. Era algo que no tenía prácticamente sentido, pero eso pasa cuando no escuchamos a Jesús. Queremos aplicar cosas naturales en el mundo espiritual y ahí es donde fracasamos. Así que tenemos que hacer como dijo
dijo el Padre, escuchar a Jesús. Y dice que cuando ellos oyeron esta voz, abrumados por este poder, por estas visiones, dice que cayeron de rodillas adorando, adorando y adorando, porque sintieron temor, sintieron la presencia de Dios tan fuerte que sintieron mucho temor. Pero dice que luego Jesús los tocó, habló con ellos y cuando levantaron de nuevo la mirada ya no vieron a nadie, sino solamente a Jesús, como ellos lo habían conocido en su estado físico natural. Y es que en ese momento se cerró la visión. Ya ellos no podían ver las cosas espirituales, se cerró y otra vez volvieron a ver las cosas naturales. Tenemos que anhelar estas revelaciones, que el Señor se nos revele con gloria, que nos muestre cosas lindas, porque eso nos fortalece para poder llevar a cabo su obra, para cumplir su propósito aquí en la tierra. Así que vamos a orarle al Señor para que nos ayude a interiorizar que Él quiere que nos acerquemos a Él y nos ayude a ser como estos discípulos. Yo no quiero ser como los otros 9 que se quedaron abajo y se perdieron la gloria del Señor. Yo quiero ser parte de esos 3, de ese grupo escogido al que el Señor les revela su gloria, su majestad, al que el Señor le abre los ojos para que tengan visiones y vean las cosas maravillosas del cielo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta palabra, Señor. Gracias porque hoy tú nos has enseñado que tú nos quieres mostrar cosas lindas, cosas grandes, pero a veces no tenemos, Señor, la actitud de estos 3 discípulos, sino que somos como los otros 9, Señor, que aunque estamos contigo, no te buscamos de todo corazón, no nos comprometemos con todo el corazón a servirte, y por eso, Señor, es que tú no te revelas igual a nuestra vida, Señor. Perdónanos por esta actitud incorrecta y ayúdanos a partir de ahora a buscar más tu rostro, Señor, a buscar más tu presencia, a recostarnos en tu pecho como lo hacía Juan, a estar listos, Señor, como lo hacía Pedro, y a ser responsables y comprometidos como Jacobo, Señor, para que podamos ver tu gloria, Señor, en el monte, para que tú te reveles a nuestra vida, Señor, y nos muestres cosas grandes y ocultas que no conocemos, Señor. Abre la ventana, Señor, de las visiones en nuestro espíritu, Señor, que podamos ver en esa pantalla interior que tenemos reflejado las cosas del cielo, que podamos ver ángeles, que podamos ver tu gloria. Ayúdanos, Señor, a pasar a este nivel. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga mucho. Espero que después de esta palabra te comprometas a buscar más el Señor. Nos vemos, Dios mediante, en el siguiente programa para continuar el estudio de este pasaje. Dios te bendiga mucho. Chao.